Hoy, hermanos, vamos a hablar sobre el tabernáculo de David. Algunas semanas atrás, Lorenzo había dado un estudio magnífico, excelente, en la escuela dominical y trataba el tema del tabernáculo de Moisés. Y lo hizo con gran maestría, la gloria sea de Dios. Y sentí de Dios completar esa parte de los fundamentos de nuestra fe, ampliándolo con el tabernáculo de David. En el Antiguo Testamento aparecen dos tabernáculos, el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Y en toda la Biblia aparecen tres tabernáculos. El tabernáculo vivo, que es Jesucristo, nuestro Dios. Alabado sea el Señor. También el pastor Jorge recientemente predicó sobre el Salmo 27. Y en el Salmo 27 hablaba de que David se escondía en el tabernáculo. Y que David se resguardaba en el tabernáculo. Entonces, ¿qué importancia tiene ese tabernáculo para que un rey pudiera resguardarse? Imagínense, en los tiempos antiguos, los tiempos de guerra, lo principal era tratar de atrapar al rey contrario, eliminarlo, porque entonces todos eran desbandados. Entonces dice que él se escondía en el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? En general, el tabernáculo no era más que, en general, como edificación, una tienda de lonas. Y una tienda de lona, si usted agarra un hacho, una antorcha, y la tira encendida, se va a quemar y va a salir rehuyendo. Entonces quiere decir que este tabernáculo era de una condición especial. Se refería a un tabernáculo espiritual. David se escondía en el tabernáculo espiritual. La gloria sea de Dios. Lorenzo hablaba del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés era el tabernáculo que estaba fundado, hecho, diseñado por Dios, construido por las manos de los israelitas. Y en ese tabernáculo el fundamento eran los holocaustos, los sacrificios, hechos para ser olor agradable a Dios. Alabado sea Jesucristo. Y allí había perdón de los pecados a través del derramamiento de la sangre, de sangre inocente. Alabado sea Cristo. Derramaba la sangre inocente y entonces había perdón por el pecado. Vamos a Esdras. Esdras, libro de Esdras, capítulo 3, verso 2. Y dice, ¿lo tiene ya? Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Amén. Vayamos a otro versículo de ese mismo capítulo de Esdras, en el versos 10 y 11, y dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Dios, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban a los cimientos de la casa de Jehová. Alabado sea Jesucristo. Podemos ver que hay en este mismo pasaje hay dos tabernáculos. Habla de un primer tabernáculo en el capítulo 2. Dice que para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces ese es el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de los holocaustos, el tabernáculo de los sacrificios, el tabernáculo de la sangre derramada. Pero habla de un segundo tabernáculo, de una segunda adoración a Dios. Dice que para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando, dando gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Israel.
Vemos claro que hay dos tabernáculos en el Antiguo Testamento. Vemos claro que hay una progresión de una forma de adoración a otra forma de adoración, de un altar hacia otro altar. Y vemos que el primer altar era en base a sacrificios de animales y que el segundo altar era en base a sacrificios de alabanza, a sacrificios de cánticos. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Por qué tenemos que estudiar estos fundamentos bíblicos? Porque tenemos que volver a los fundamentos. La gloria sea de Dios. No, dice la palabra de Dios, Romanos 12:2, que no nos conformemos a este mundo. Hay una penetración de las cosas del mundo en todos los niveles. En todos los niveles, hermano. Hay una penetración de las cosas del mundo. Y la iglesia no está a escapo de eso. ¿Saben, hermanos? Ahora, en esta nueva ambiente de desarrollo que tenemos y de muchas tecnologías, hay mucha gente que creen que su cerebro está en un teléfono o que está en una tablet o un iPad y que todo lo van a aprender por ahí. Mas dice la palabra de Dios que nosotros aprendemos por el Espíritu Santo. No estoy en contra de la tecnología, yo uso la tecnología. Alabado sea Jesucristo. Nosotros tenemos que insistir en buscar las profundidades de Dios. Nosotros tenemos que insistir en esperar que Él revelará cosas grandes y ocultas, como habla en Jeremías, el profeta Jeremías 33:33, que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros nunca habíamos conocido. Amén. Por la gracia, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y dice Juan en su primera epístola que Él nos enseñará todas las cosas. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, el tabernáculo de David era el olor fragante. Provenía principalmente de la adoración con la alabanza, cánticos musicales, fruto de labios que adoraban a Dios en sus corazones. El tabernáculo de David requería de un nuevo sacerdocio levítico para la adoración de un nuevo tipo de sacrificio. Alabado sea el Señor. Toda la liturgia de los cultos que hacemos ahora está fundamentada en el tabernáculo de David. ¿Ustedes lo sabían? ¿Ustedes sabían que David en los salmos ha hablado exactamente de las posiciones que hay en el altar con relación a los músicos, a los cantantes y a las danzarinas? ¿Cuántos sabían eso? Pues así, hermanos, es así. Entonces nosotros tenemos que estudiar los fundamentos para saber el por qué alabamos, por saber por qué levantamos las manos, el por qué cantamos y por qué nos levantamos, nos ponemos delante de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. En el tabernáculo de Moisés se presentaban las vísceras, se presentaba la carne del animal que había sido muerto. Y entre ellos se presentaba un corazón. Y se presentaba ese era un corazón muerto, de un proveniente de un animal. ¿Y qué hacemos ahora nosotros? Que presentamos un corazón vivo delante de Dios en alabanza, en adoración. ¿Pueden ver la diferencia? Alabado sea Jesucristo. Vayamos a Hebreos 12. Hebreos 12. La gloria sea de Dios. Libro de Hebreos capítulo 12, lo van buscando. Gloria a Dios, santo es el Señor. Verso 18. Verso 18. Dice:
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocar el monte, sería apedreado o pasado con dardo. Tan terrible era que lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Alabado sea Jesucristo. Habla una comparación entre el monte, lo que sucedió en el monte Sinaí y en el monte de Sión. Entonces habla del pasado en el monte de Sión sobre espanto, sobre temor, sobre el gran poder de Dios que fue manifestado, pero que causó gran temor en el pueblo. Pero sin embargo habla de que el monte de Sión, hacia donde nosotros vamos, alabado sea el Señor, dice que no os habéis acercado al monte de Sinaí, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Alabados, ¿cuánto dan un aplauso a Jesucristo? A la congregación de los primogénitos, hermanos, que están inscritos en los cielos. Nuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Cuánto lo sabían? A Dios el juez, a todos los espíritus de los justos de Dios perfecto. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Alabado sea Jesucristo. Podemos ver la diferencia entre uno y otro tabernáculo. Dice, Jesús había de ser el verdadero sacrificio de adoración. Alabado sea el Señor. El tabernáculo de David se vino a convertir en el tabernáculo viviente. Dice el Señor a la samaritana. San Juan 4, 23-24. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de persecución en muchos hermanos cristianos en el mundo entero. Pues me acabé de enterar y por la vía de internet, alguien me estuvieron diciendo de que unas semanas antes que ocurriera el terremoto de Nepal, habían sacrificado a un cristiano, lo habían puesto en un palo, lo amarraron y lo quemaron vivo. Cosa más triste. Y después vino ese tremendo terremoto que acabó con toda esa gente. Hermanos, son tiempos difíciles. Son tiempos que nosotros tenemos que acercarnos al altar de la adoración y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos nosotros, por toda la libertad que tenemos. Hermano, tú sabes, la libertad, Dios nos permitió que nos diera este lugar de reunión, que podemos reunirnos aquí libremente, tranquilamente, y que nadie nos va a apedrear, nadie nos va a apalear. La gloria sea de nuestro Dios. Hermano, nosotros vivimos vidas bendecidas y no nos damos cuenta. Nosotros tenemos tantas bendiciones, tantos beneficios que el Señor nos ha permitido. Nosotros verdaderamente somos escogidos. Yo doy muchas gracias a Dios cada vez que podemos celebrar la Santa Cena. Porque es una victoria sobre victoria, una victoria sobre victoria, una victoria sobre victoria. Una victoria más hasta que Cristo venga. Alabado sea Jesús. El rey David
El rey David fue el instrumento que Dios usó para llevar a Israel a iniciar un periodo de reposo bastante amplio. El rey David, cuando conquistó la fortaleza de Sión, se estableció sobre todo Israel. Acuérdense que primero David fue rey de Judá y luego fue rey de todo Israel. Que David recibió una primera unción para ser apartado como rey fue Samuel en la casa de su padre, en la casa de Isaí. Luego fue ungido por los ancianos de Judá y luego fue ungido por los ancianos de Israel, sobre todo Israel. Fue un rey que dominó sobre todo el territorio. La gloria sea de Dios. Pero Dios lo usó grandemente. Entonces, después que conquistó la fortaleza de Sión, que conquistó Sión y estableció el reino por completo, David lo primero que hizo fue no solamente establecer su casa, sino buscar establecer un lugar para el arca. De ahí nació el tabernáculo de David. Entonces el arca estaba en casa de uno que se llamaba Abinadab. Entonces David de una vez reunió a los ancianos de Israel e inició la gestión con ellos para que fueran a buscar el arca. Entonces fueron a buscar el arca, pero como no tenían el conocimiento, por eso digo que tenemos que ir a las raíces y conocer las cosas para hacerlas correctamente. No lo hicieron correctamente. Y algunos de los que estaban alrededor del arca no eran levitas. Y hubo uno que se llamaba Usa, que quiso ayudar, porque el arca parece que en un momento podía caerse del carro, y le puso la mano y murió. Por eso digo que tenemos que estudiar los fundamentos para hacer las cosas correctamente. La gloria sea de Dios. Y David aprendió. Dice que Usa fue quebrantado, pero no solamente Usa, David fue quebrantado, el pueblo fue quebrantado porque no habían hecho las cosas correctamente. Por eso tenemos nosotros que ir paso por paso, yendo por el libro. La gloria sea de Dios. Pero David no se quedó ahí, en el quebrantamiento, en el problema que hubo con Usa, sino que de nuevo llamó a los levitas y ahora sí instruyó a los levitas, le dio instrucciones. La gloria sea de Dios. Entonces la casa, cuando Usa murió, dejaron el arca en la casa de Obed-Edom. ¿Qué pasó con el arca? ¿Qué bendijo la casa de Obed-Edom? Dice la Biblia que trajo bendición. La gloria sea de Dios. Y después, cuando hicieron el templo en tiempo de Salomón, Obed-Edom era el portero de la puerta azul. Mas sus hijos, ¿saben dónde estaban los hijos de Obed-Edom? Levitas también. Eran los que administraban los almacenes del templo. Todos los alimentos y todo lo que llegaba al templo lo administraban los hijos de Obed-Edom. Para que usted vea la bendición que hubo en esa familia por el hecho de haberla honrado el arca y haberlo puesto en lugar especial en su casa. Alabado. ¿Cuántos están dispuestos a poner el arca en lugar especial en su casa? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces David tenía un anhelo por la adoración, un anhelo por buscar de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Saben? El único rey posterior que tuvo a bien, Salomón estuvo la primera parte, cuando construyó el templo y dedicó el templo, hubo la adoración para la gloria de Dios, usando los dos altares, tanto el altar de los sacrificios como el altar de la adoración con los cánticos de alabanza. Pero después Salomón se fue a alabarse a sí mismo. Dejó la alabanza a Dios y se fue a buscarse a los Baales. Se volvió para atrás. Pero el Señor, después de Salomón, viene el hijo de Salomón. Y después siguen los demás. Y el único rey que usted va a encontrar que hizo la alabanza y la adoración y el reconocimiento, que hizo una Pascua fuera de lo común y de lo corriente. Y la Biblia habla que dice que no hubo otro rey como él. En ese sentido. Bueno,
sacando a David, los que siguieron a David. Fue Josías. Fue Josías. Entonces, el Señor habla a través de los profetas y dice que Él va a restaurar el tabernáculo de David. Que Él iba a restaurar el tabernáculo de David y que vendría uno que lo pondría sobre el tabernáculo de David. No en el tabernáculo, no, sobre el tabernáculo. Y que ese tendría una adoración eterna. La gloria sea de Dios. Y habla también la Biblia de que el Señor no se agradó con los sacrificios. Que el Señor no se agradaba con la sangre, ya no se agradaba con la sangre de los corderos, con la sangre de los corderitos, con la sangre de los becerros. Que el Señor ahora estaba buscando verdaderos adoradores y que la ley sería escrita en nuestros corazones. Alabado sea Jesucristo. Pero más aún, la gloria sea de Dios, en el libro de Apocalipsis habla que vendría el tabernáculo vivo, el tabernáculo de adoración, donde nosotros viviríamos por siempre adorándole. Alabado sea el Señor. Todo lo que vemos, señores, todo lo que hacemos en la iglesia, toda esta adoración no es más que una preparación para nosotros llegar hasta el tabernáculo vivo, que es en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Vamos a llamar al grupo de adoración y alabanza para que le demos otra vuelta al golpe de espada. La gloria sea del Señor. En el Salmo 149:6, me lo pone en pantalla, gloria a Dios. Salmo 149:6, para concluir, gloria a Dios. Dice: exalten a Dios con su garganta y espada de dos filos en sus manos. La gloria sea de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que agarrarnos de la alabanza en estos tiempos difíciles. Tenemos que bendecir a Dios cada día y glorificar su nombre y alabar su nombre. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. A Él sea la gloria.